Vale, entonces voy a arrancar desde aquí. Lo primero es hablar del dinero. Del dinero sencillamente porque cuando miramos divisa vamos a ver cómo está el panorama. Y fijaos que lo más reciente ahora mismo, ¿qué es? Lo más reciente ahora mismo es un debilitamiento sorprendente del dólar, ¿lo veis? Y un repunte fuerte del euro. Esto no es casualidad. Que el dólar caiga y que el euro repunte no es casualidad. Caída del dólar y repunte del euro, porque el euro es el único competidor del dólar, así de claro. El euro es la única moneda que compite con el dólar. Por cierto, esto significa que la relación euro-dólar, euro-USD, ¿es alcista o bajista? Es alcista. ¿Vale? ¿Y esto por qué está motivado? 1. Protestas en Estados Unidos. 2. Anuncio de estímulo fiscal en Europa. Así de fácil, tiene su explicación, tiene el contexto. Los gráficos lo único que están diciendo es la noticia que va a venir. Es decir, ahora mismo lo que hay es euforia. Por cierto, vigilad esto. No hay que ser un genio del análisis técnico para darse cuenta de esto. Esto y esto es esto. Luego, cuidado porque puede darse la vuelta y caer en 1.10 y por 1.10 volver a tirar para arriba, ¿vale? Y esto es lo mismo. El índice de dólar se puede aproximar a 98 y luego volver a caer más, a menos que esto se arregle y tire para arriba porque encuentren algún tipo de solución. Fijaos cómo las monedas refugio, libra se está comportando como franco suizo y como yen. Aquí tenemos el yen, el franco suizo y la libra. Todas tienen un patrón muy similar, que es que lateralidad, ¿lo veis? Desde abril, lateralidad, lateralidad y lateralidad. Entonces, el dólar no consigue romper resistencias en la libra ni en el yen, que en el yen de hecho está cayendo contra el yen, porque a medida que aumenta la incertidumbre, se refuerza el yen, ¿lo veis? En cambio, en estos casos lo que estamos viendo es que sube el dólar contra la libra, o mejor dicho, podríamos decir también que cae la libra. Cuanto más sube esto, más barata está la libra. No sé por qué pongo GBP en vez de poner el símbolo del pound. ¿Esto por qué es? Venga, una pregunta para el chat. ¿Alguien adivina por qué en este caso el CAT, el dólar CAT está subiendo? Vemos que el resto de monedas están quedando planas. El euro sube, lo hemos dicho, por el anuncio de bonos europeos. El primer paso, como decíamos, en el siglo XVIII Estados Unidos hizo lo mismo para fundar los Estados Unidos de América. Europa ha propuesto, aunque Austria ya se ha opuesto a eso, Europa ha propuesto con el consentimiento increíble de Merkel de Alemania la emisión de bonos europeos. Eso es el primer paso. Lo hicieron, insisto, los Estados Unidos en el siglo XVIII, unificaron la deuda entre Estados americanos y con eso se consolidó la unión de Estados Unidos de América. Pues esto es el primer paso para la unión de Estados Unidos de Europa. Sabemos que el euro ha subido por ese motivo. ¿Por qué motivo sube el CAT? Voy al chat, porque quiero ver si después de lo que nos ha costado arrancar esta sesión, al menos estáis atentos. Voy al chat y ¿por qué motivo sube el CAT? Me dicen, me preguntan por aquí. No voy a leerla todavía, Elisa. Vamos a esperar a que alguien diga algo más. Porque tú ya juegas con ventaja. Los duendes de la informática no están con nosotros hoy. La verdad que no. La verdad que no. Vale, entonces, ¿por qué motivo sube el CAT? Vale, ahí está. Me lo ha dicho María Elisa, me lo ha dicho Leonardo también. Amigos, porque Canadá es una de las principales reservas de petróleo del mundo. Y resulta que, ¿sabes qué? El petróleo está subiendo, está repuntando. Aunque hemos traído gráfico que luego veremos, no le auguramos una subida mucho más continuada. Es decir, vamos a ver luego hasta qué límites va a llegar. Hay un recorrido alcista claro, seguirá subiendo, pero vamos a ver hasta qué límites podemos esperar que suba. Limpio todo esto y con eso arrancamos un poco el panorama de mercado, porque ahora viene el tema de comentar cómo está Estados Unidos y cómo está Europa. Esto ya sabéis qué es la foto que suelo hacer de cómo están las divisas. Podéis ver que esto es de la semana pasada. Podíamos ver perfectamente cómo el dólar en términos generales había estado fortaleciéndose con una subida durante el último año de casi un 4%, era la moneda que más había subido. Y fijaos cómo las divisas del Pacífico, el Aussie, el Kiwi o New Zealand, habían caído bastante porque se ven bastante arrastradas por China. No hay que olvidar que lo comentamos también aquí, en estas jornadas, pero hace semanas comentamos que en concreto Australia, su principal socio comercial es China. De hecho, Estados Unidos compra la cuarta parte del producto australiano que compra China. O mejor dicho, de otro modo, China compra 4 veces más productos australianos que los que compra Estados Unidos. Así que podemos ver que ahí hay una alta dependencia de China. Y también lo comentamos aquí, acordaos, China ha amenazado, no ahora, sino hace ya unas semanas, comercialmente a Australia. Ha dicho que si Australia vota por iniciar esa investigación sobre el origen del virus, pues China podría iniciar un boicot económico contra Australia, dejando de comprar sus productos y aconsejando a los ciudadanos chinos no viajar a Australia.
Por cierto, Australia ha dicho que da igual y que sigue con esa investigación adelante. ¿Por qué? Porque se fragua una nueva alianza comercial en el mundo. Van a tratar, ya lo anuncio, van a tratar de aislar a China. De hecho, una de las noticias que comentamos la semana pasada fue que diplomáticos británicos anotaban la preocupación sobre el aumento de presión por parte de Estados Unidos para que los acuerdos comerciales venideros entre la administración de George Bush y de Boris Johnson en Reino Unido sean sin China. Es decir, literalmente el mensaje que publicaba una noticia que comentamos aquí la semana pasada fue que si Reino Unido hacía un acuerdo comercial con Estados Unidos, no podía hacerlo con China. O viceversa. Es decir, que Estados Unidos decía o con nosotros o contra nosotros, pero no puedes estar con nosotros y haciendo también negocios con China. Esta semana última, no lo he incluido en el reporte de hoy, pero esta semana última Merkel ha dicho que Europa seguirá, no cambiará sus relaciones con China, lo cual quiere decir que Europa ya se ha posicionado en ese escenario polarizado en el que Donald Trump está conduciendo al mundo de decir, mirad, esto está ocurriendo por China. Yo lo explicaba en más de una ocasión, realmente estamos hablando de algo mucho más trascendental, que es la desaparición del modelo económico occidental y de la clase media occidental. China representa esa amenaza porque económicamente hablando, macroeconómicamente hablando, sabemos que es así. La clase media de los países occidentales se ha ido empobreciendo durante los últimos años, pese a los estímulos constantes que se han dado, mientras que China sigue avanzando en su crecimiento. Donald Trump impuso una política que lo que hace es aislar el producto chino, aislarlo, y potenciar el consumo del producto nacional dentro de los países, que es una nueva era de proteccionismo económico e industrial, que es la única vía para mantener el empleo en los países occidentales. ¿Por qué? Porque si no, a día de hoy el empleo no funciona en los países occidentales, se ha perdido la industria, se ha perdido cierta capacidad económica y la única manera de mantener el nivel de vida actual es emitiendo deuda. Emitiendo deuda que va del ciudadano, del banco, el Estado, hasta, pues, evidentemente, los bloques económicos. Al final resulta que Europa alcanza el 100% de su deuda pública sobre el Producto Interior Bruto del país. Y esto va en aumento, amigos. El crédito al consumo en Estados Unidos está también desatado. Por lo tanto, vemos que estamos viendo una era en la que ya el nivel de vida se mantiene a base de dinero ficticio o dinero crediticio, no se mantiene a base de crecimiento económico. Pensad en esto porque eso tiene un trasfondo bastante profundo, lo que acabo de decir, ¿vale? Y bueno, tenemos ahí el impacto, es también de la semana pasada de Trading Economics, el impacto que tiene sobre el nivel de empleo, sobre el crecimiento económico, a los principales bloques económicos esta crisis, o sea, una reducción, en el caso de China, una contracción trimestral del prácticamente el 10% del PIB, pero Estados Unidos el 4,80% del PIB y en Europa pues prácticamente un 4% con repunte de la tasa de desempleo. Y en el caso de España pues el 5,20% de contracción. Entro en materia, ¿vale? Voy a comentar un artículo de Zero Hedge, del blog de Zero Hedge, donde nos habla de qué está pasando realmente en Estados Unidos. Y leo, así que acomódate porque lo que viene ahora es dinamita. Está muy bien este artículo, ¿vale? Lo que le está sucediendo a Estados Unidos en este momento, disturbios, saqueos, pillajes, estadounidenses que luchan contra otros estadounidenses y mientras los medios dando vueltas narrativas egoístas que marcan al tipo malo como Trump o China o Rusia o esta política de tal partido o eso o algún motivo social, esconde la verdad de que el culpable del próximo colapso de los Estados Unidos es una sola cosa. La misma cosa que Thomas Jefferson advirtió a la nueva nación hace más de 2 siglos. Atención, por favor, esto lo hemos comentado en el vídeo hace ya un año o más, de los secretos o la historia de la Reserva Federal, ¿vale? Y dice textualmente Thomas Jefferson: creo que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que los ejércitos permanentes. El poder de emisión de la moneda se tomará de los bancos y se devolverá a las personas, a quienes pertenece propiamente. ¿Recordáis que hace poco yo en concreto publiqué en el blog, en Brújula de Mercado, publiqué un vídeo que se llamaba Dinero para Todos, que hablábamos el origen del dinero, que explicábamos precisamente esto, explicábamos de hecho cómo se estaba privatizando el dinero. La producción de dinero, de la nada, si va a ser dinero falso, si va a ser dinero fiat, se produce por parte de organismos que persiguen un beneficio común o social. Cuando se produce por parte de entidades financieras privadas, lo que se persigue es sencillamente incrementar la tasa de interés o la deuda. Pero cuando se puede producir para rescatar economías, pues es otra cuestión distinta, ¿no? Pero es una visión más polémica esa que estoy haciendo. Continúo porque no quiero tampoco, ¿vale? Romper las palabras de Thomas Jefferson. Dice: si el pueblo estadounidense alguna vez permite que los bancos privados controlen el tema de su moneda,
Eso ya ha ocurrido, amigos, en los 80, aquí en Europa. Primero, por inflación, luego por deflación, los bancos y corporaciones que carecerán a su alrededor privarán a la gente de todas las propiedades hasta que sus hijos se despierten sin hogar en el continente que sus padres conquistaron. Básicamente lo que Thomas Jefferson explicaba aquí era sencillamente el coeficiente de caja o el sistema bancario privado, que se basa únicamente en crear dinero de la nada, del crédito, es decir, tú depositas $100 en un banco y ese banco tiene un coeficiente de caja del 5%. Deja 5 en la caja y 95 los presta más 5 más de tasa de interés. Es decir, le pone a uno una deuda de $100 y le da 95, ¿vale? Contabilizados quedan que los 100 que le ha prestado, que en realidad son 95 más la tasa de interés, más los 100 tuyos que había depositados. Es decir, hay $200 contabilizados en la economía. Sin embargo, ¿qué existe en la realidad? 5 en la caja del banco. Luego, como podemos ver aquí, se produce un efecto multiplicador del dinero a raíz del dinero papel, dinero fiat, ¿no? Pero esto se hace únicamente con un objetivo, generar interés. Y además hay que tener en cuenta que el que se va con $100 de ese banco, que en realidad son 95 más 5 de interés, no lo olvidéis, se lo han dado a cambio de ¿qué? De unos avales o garantías. Eso quiere decir que cuando no pueda devolverlos, se quedarán con sus propiedades. Es lo que decía Thomas Jefferson. Estados Unidos no estaba preparado financieramente para la recesión causada por la pandemia. Están enojados, estresados financieramente y la cara visible de su ira se ha convertido en Wall Street y la Reserva Federal. Desde la crisis financiera, el papel de la Reserva Federal pasó de su doble mandato de pleno empleo y estabilidad de precios a una aparente inclusión de un tercer mandato que apoya la confianza del consumidor a través de la inflación de los precios de los activos. Es decir, han mantenido artificialmente los activos subiendo. Quedaos con eso. Como con todas las cosas, siempre hay las consecuencias no deseadas que siguen. Para la gran mayoría de los estadounidenses, atención, la vivienda no se hizo más asequible tras la crisis de 2008. La vivienda no se hizo más asequible. Wall Street compró grandes cantidades de vivienda a precios angustiados y entró en el negocio de los propietarios, lo que provocó un aumento en los precios de las viviendas. Es decir, esto también ocurrió en otros países. Desde donde me escucháis, también ocurrió en España, el hecho de que haya habido una crisis increíble en la que el nivel de vida o la calidad de vida que tenías en 2005-2007 no se ha recuperado, pero sin embargo el precio de determinados activos sigue siendo elevado. Es decir, si no tenemos el consumo que teníamos entonces, ni tenemos la renta que teníamos entonces, porque hubo una contracción del PIB en términos reales, ¿por qué entonces los activos siguen costando lo mismo o más? Sencillamente porque se han mantenido artificialmente inflados. Es decir, los bancos centrales han generado liquidez para el sector financiero y el sector financiero lo que ha hecho ha sido colocar esa liquidez, colocar esos nuevos billetes en diferentes mercados. De modo que se han inflado artificialmente esos activos. No contento con inflar activos financieros, bonos, renta variable, también se ha hecho en activos inmobiliarios. Porque fondos de inversión, grandes fondos de inversión han comprado propiedades inmobiliarias. ¿Cuál es el objetivo de la vivienda? Servir como techo a las unidades económicas sociales, que son ¿qué? Las familias, las personas, los empresarios, todo al fin y al cabo, es decir, la gente de carne y hueso. En cambio, las entidades financieras lo que hacen es participar en un mercado haciendo que su precio suba, evidentemente. Y como son las entidades financieras que han sido rescatadas, las que tienen un acceso a la tasa de interés negativa de muchísima cantidad de dinero fresco y nuevo, trillones de euros ingresados, trillones de dólares ingresados, el resultado, amigos, y en resumen, es que ese dinero llega a las entidades financieras que lo que hacen es invertirlo. Pero al invertirlo nos alejan aún más al inversor privado de ese tipo de activos. ¿Se sigue? ¿Se entiende? Muchos estadounidenses, aún recuperándose de la crisis financiera, no pudieron obtener financiamiento. Para muchos otros, la asequibilidad debido al crecimiento salarial reprimido era el problema. La tasa más baja de bonos corporativos no condujeron a una mayor inversión, sino que aumentaron las recompras de acciones que beneficiaron a los ejecutivos de C-Suite a expensas de la clase trabajadora. Pensad lo que está diciendo aquí también. Los programas de quantitative easing realizados por la Reserva Federal y también en Europa por el Banco Central Europeo han comprado la deuda corporativa, los bonos emitidos por compañías europeas y americanas, ¿vale? Eso quiere decir que les dan dinero fresco y dinero nuevo, recién impreso, a las compañías americanas y a las compañías europeas, a las grandes compañías. ¿Para qué? Para evitar que tengan problemas de liquidez, problemas financieros, para evitar que gigantes de la industria, ya sea sector financiero, ya sea otros sectores, puedan caer. Hay que mantenerlos arriba, porque si caen estos son los iconos, los símbolos, los ídolos de la sociedad occidental, y si caen ellos pueden producir un tsunami, un terremoto, ¿no? Entonces vamos a evitar que caigan. ¿Cómo? Regalándoles dinero.
Así está el caso, que hemos comentado también en más de una ocasión en el blog que voy publicando, de compañías de triple B calificadas como un bono basura, que cotizaban sus bonos de deuda corporativa con tasa de interés negativa. ¿Qué significa tasa de interés negativa? Significa que cobraban porque les prestasen dinero. No tiene ningún sentido que una compañía de baja calificación crediticia, es decir, de una compañía que no es lo suficientemente buena para convencerte de que le prestes dinero, resulta que esté cobrando porque se le preste dinero. ¿A qué responde? A que le estaban regalando dinero. Dicen, claro, podían haber utilizado ese dinero, ya que no vamos a permitir que grandes compañías multinacionales europeas, americanas, quiebren porque podrían producir miles de paro, ¿no? Miles y miles de personas a las filas del paro. No vamos a impedirlo. Pero la cuestión está en qué utilizan ese capital. Les han regalado dinero. Los bancos centrales han colocado dinero con tasa de interés negativa en sus bolsillos. Les han regalado dinero. ¿Qué han hecho con el dinero? Lo han invertido, se han readaptado, han intentado incrementar su producción. No, lo que comentan aquí es que la práctica más habitual, ¿cuál ha sido? La recompra. Es decir, seguían utilizando dinero gratis que se le va dando por parte del Banco Central a través de los bonos que emiten ellos. Emiten deuda, les prestan pasta que se la prestan con tasa de interés negativa, y con todo ese dinero con tasa de interés negativa lo podrían invertir, pero lo que hacen es comprarse a sí mismos en el mercado acciones, haciendo que sus acciones que hagan sigan subiendo cada vez más, ¿no? Entonces, aquí van rizando el rizo. Sigo leyendo, ¿vale? La única lección que hemos aprendido claramente desde la guerra de la gran crisis financiera de 2008 es que las intervenciones de política monetaria y fiscal no conducen a mayores niveles de riqueza económica o prosperidad. Lo que han hecho estos programas es actuar como un sistema de transferencia de riqueza del 90% inferior al 10% superior. Es decir, que al fin y al cabo, cuando las bolsas caen, se hunden, y el inversor lo que hace es deshacerse de ellas, no las va a mantener porque le da miedo, porque sale corriendo, porque es el comportamiento que tiene la mayoría, la gran masa, ¿vale? El banco de peces vende. ¿Qué hacen estos con el dinero de rescate que se les da? Porque es como un rescate, es dinero gratis que dan los bancos centrales a través de la deuda. ¿Qué hacen las grandes compañías con la deuda? Comprar sus propios activos. ¿Pero comprarlos a qué precio? A precio de saldo. Luego, efectivamente, se han quedado con el patrimonio, los activos que estaban en manos del público. Hacen autocartera. Desde el año 2008 ha habido un aumento de los llamados a políticas socialistas como ingresos básicos universales. ¿Os suena algo de esto? España ha aprobado el ingreso básico hace 48 horas. Mayor bienestar social e incluso un candidato a la presidencia en 2 ocasiones que fue un socialista admitido. Tales cosas no ocurrirían si la prosperidad floreciera dentro de la economía. Es decir, si hubiese realmente una economía sana, rica, que va produciendo riqueza a sus ciudadanos, es decir, desarrollo, empleo, crecimiento económico y progreso, no haría falta rescate. ¿Me seguís? Entonces dice, las políticas de la Reserva Federal llevaron a una creciente divergencia entre el mercado de valores y la economía. Esta frase la llevo repitiendo mucho tiempo, incluso en la radio, con Raúl Castillo en Mercado de Divisas e Intereconomía. Lo hemos dicho 1000 veces. Hay una divergencia cada vez más abismal entre el sector financiero y la economía real. Entre la economía financiera y la economía real. Los activos bursátiles, los activos financieros no han dejado de subir. La economía real no ha recuperado la prosperidad que tenía antes de la crisis financiera. Se ha abierto el abismo entre las dos cosas. Y cuando ese abismo se abre, amigos, el conflicto está garantizado. Lo comenté también en uno de los vídeos que subimos hace poco, lo que Funes Robert llamó la nueva lucha de clases en el siglo XXI, que sería entre la gente de carne y hueso, empresarios, familias, consumidores, al fin y al cabo, aquellos que contribuyen y que pagan impuestos, los que trabajan, los que generan riqueza y empleo, frente al sector financiero, en cuyo caso los políticos estarían para justificar al sector financiero, como fue profético. Ese libro está escrito en el año 98 y narra prácticamente el conflicto actual, que cada vez se recrudece más porque no ha desaparecido. Y dice, un informe del año 2018 del Instituto Nacional de Seguridad de Retiro, o sea, para retirements, que son los jubilados, sin fines de lucro, que encontró que casi el 60% de todos los estadounidenses en edad laboral no poseen activos en cuenta de jubilación, de retiro. Es decir, que no cuentan con activos ni ahorros que les mantengan si no tienen trabajo. Aquí hay algunos hallazgos de ese informe. Dice, la tasa de propiedad de la cuenta está estrechamente relacionada con los ingresos y la riqueza. Más de 100 millones de personas en edad laboral, 57%, no poseen ningún activo de cuenta de jubilación.
ya sea un plan de 401k patrocinado por el empleador o IRA, eso es la regulación normativa que te pide que tengas un fondo de pensiones, ni están cubiertos por las pensiones de beneficios definidos por el DBE. Es decir, que básicamente lo que te dice es que no hay garantías de que ese tipo de personas fuera del ámbito laboral puedan subsistir, ¿vale? El típico estadounidense en edad laboral no tiene ahorros para la jubilación. Cuando se incluyen todas las personas que trabajan, no solo las personas con cuentas de jubilación, el saldo promedio de la cuenta de jubilación es de $0 entre todas las personas que trabajan, incluso entre los trabajadores que han acumulado ahorros en cuentas de jubilación. El trabajador típico tenía un modesto saldo de cuenta de $40.000. Las tres cuartas partes, el 67% de los estadounidenses, no alcanzan los objetivos conservadores de ahorro para la jubilación para su edad e ingresos basados en trabajar hasta los 67 años, incluso después de contar todo el patrimonio neto de una persona, una medida generosa de ahorros para la jubilación. Y aquí nos muestra esa brecha que explicaba, pero de manera gráfica. Daos cuenta de, esto es el rendimiento que ha conseguido el S&P 500 durante el 2019, desde el 2009, perdón, y esto es el crecimiento económico de la economía real. La economía real ha subido un 5,48%. Se produce 5,48 veces más bienes y servicios, más empleo, más gente trabajando que en 2009. Sin embargo, los activos financieros han subido un 159%. ¿Os dais cuenta? 159% frente a 5,48%. Es David contra Goliat. Economía real, economía financiera. Ahí está el conflicto, ahí está la divergencia, ahí está el debate. Lo tenéis clarísimo. Hundimiento de la economía real frente a la economía financiera. Algo más monstruoso todavía. Si te parece que es escandaloso que suba esto, la bolsa, teniendo en cuenta que solo se ha crecido realmente un 5,5%, imagínate el balance. Para que esto se suba un 159%, se ha tenido que producir un 431% más de papel en Estados Unidos. Es decir, se han tenido que imprimir dólares y dólares y dólares, 400,31 veces más para que esto suba. ¿Vale? Como una vez comentábamos en este blog también, había una relación directa entre qué porcentaje de crecimiento equivalía a cada dólar impreso. Claro, te das cuenta que cada dólar impreso generaba poquísimo crecimiento económico y claro, el crecimiento marginal, me refiero, era cada vez más bajo, lo cual te da una prueba de que esto pintaba muy mal. ¿Vale? Limpio pizarra y sigo porque quiero comentaros más cosas. Vamos a quitar el rotulador. Y ahora, dejando un tema aparte, ya hemos visto la raíz del problema. ¿Cuál es? La conflictividad social que existe. No ahora. Pensad que lo que hemos comentado, esto es el núcleo del problema de las últimas 2 décadas. Pero esto tiene consecuencias si seguimos en el mismo modelo económico, lo cual es muy complicado de creer, visto lo que está haciendo Europa. Los programas de fiscalidad, de dinero incondicional, van por esa línea, dar dinero a las empresas y a las familias directamente. Ya lo han hecho con el sector financiero, hagámoslo entonces ahora con el consumo, mantengámoslo a base de subsidios. Bien, ahora viene otro discurso, la supremacía moral a nivel mundial de quién es el que habla en nombre de la democracia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos criticó las protestas de Hong Kong, Donald Trump las criticó, Donald Trump ha retirado el estatuto que concedía a Hong Kong, un estatuto privilegiado como capital financiera. Reino Unido ha hablado, todo esto no lo traigo en noticias, pero podéis buscarlo sencillamente, ¿vale? Reino Unido ha sugerido que podría reconocer a la gente de Hong Kong su pasaporte británico, por ser excolonia británica. Cuidado, eso ha enfurecido a China también, ¿eh? Porque lo que está diciendo es como, bueno, si la gente quiere en Hong Kong puede decir que son británicos y ya China tiene poco control sobre ellos, porque son ciudadanos británicos. Pues eso también ha enfurecido bastante. Entonces dice, hermoso paisaje, American Spring también lo han llamado, la primavera americana, se convirtieron en palabras candentes utilizadas en línea en China para burlarse del doble rasero y la hipocresía de la administración de Donald Trump y algunos miembros del Congreso de los Estados Unidos, así como en los medios de comunicación de los Estados Unidos manifestaciones, pero fomentando actividades violentas en Hong Kong. Es decir, reprimen duramente las manifestaciones de Estados Unidos, pero hablan de que en Hong Kong, esto es muy típico, lo hemos visto también en Europa. ¿Os acordáis cuando estaban las primaveras árabes y en Europa había protestas masivas? Y los mismos políticos que en Europa decían que los de las protestas en Europa eran antisistema,
esos mismos políticos hablaban de que en los países árabes estaban luchando por la democracia, eran rebeldes en lucha por la democracia, pero os hablo de casos muy evidentes. Os hablo, por ejemplo, de casos de que, por ejemplo, países como Rusia subrayaron y recalcaron que había grupos armados con Kalashnikov, fusiles de asalto, cañones e incluso tanques, y que eso no eran rebeldes luchando por la democracia, no era un panadero protestando en una plaza, ¿no? Que eso eran grupos armados terroristas. Mientras que en Europa, al revés, se llamaba a este tipo de grupos rebeldes, ¿no? Liberación Nacional, las fuerzas demócratas, a esos grupos, ¿no? Pero cuando había manifestaciones en sus calles y era la primavera, por decirlo entre comillas, europea, decían que estos eran antisistema, ¿no? Pues este doble rasero es el que ha utilizado China ahora para sacarle punta a algo que viene muy bien. ¿Cuál? El creciente, diría, odio que está surgiendo en los discursos entre China y Estados Unidos. Dice, los expertos chinos señalaron que si los políticos estadounidenses entendieran que si fomentan la violencia en otro país, se refiere a Hong Kong, sus palabras podrían ser contraproducentes algún día, probablemente pensarían 2 veces antes de comentar nuevamente sobre la agitación de Hong Kong en el futuro. Y dice, fíjate que esto es curioso porque dice, vais a ver que tiene un tono profético. Esto al parecer se había dicho antes de las protestas de Estados Unidos. Fíjate, dice, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en junio de 2019 calificó las protestas de Hong Kong en toda la ciudad como una vista hermosa para la vista, o para sus ojos. Pero sus palabras se desplegaron contra ella sarcásticamente en línea durante el fin de semana por usuarios de redes chinas que comentaron sobre disturbios en Estados Unidos. Tipo, sí, es una vista hermosa, ¿no? En una conferencia de prensa el 24 de octubre, cuando estaba el tema de Hong Kong en los diarios, las protestas de Hong Kong, ¿os acordáis? Que mucha gente luego dijo que el tema del coronavirus o el COVID aparecía como cortina de humo para lo de Hong Kong, porque así hacía que la gente se quedase en su casa y no pudiese salir a protestar. ¿Os acordáis de todo esto, no? El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, dijo que me gustaría decirle esto a la señora Pelosi. Por favor, mantengan la hermosa vista para ustedes mismos, porque no queremos nada de eso. Ahora resulta que dicen, claro, algunos usuarios de internet chinos llamaron a Hua un profeta en las redes sociales de internet chinas, tipo, fíjate cómo China ya anunció, bueno, a ver, si no suena a amenaza el decirle, pensaros 2 veces las críticas a Hong Kong, no vaya a ser que os pase a vosotros, pues esto ha llevado a investigarlo por ahí, porque ya sabéis que a mí este tipo de temas me encantan, ¿no? Pero ya hay por ahí en Telegrams, corren por ahí noticias por internet que dicen si esto puede estar provocado o no. Las revueltas en Estados Unidos pueden ser una llama que se ha incendiado a posta. Y bueno, eso es un tema. Paso a otro tema, que es el tema Europa, y después de eso entramos en mercados. ¿Qué pasa con Europa? Ya hemos comentado Estados Unidos, ya hemos comentado que hay una crisis mucho más profunda en lo que se refiere al aspecto económico, pero no es nueva, así que eso no está motivando las protestas. Las protestas son ¿qué? Un brote, una válvula de escape por donde podemos ver salir la presión financiera existente subyacente en la economía americana. Pero en el caso de Europa no cambia tampoco mucho la historia, solo que Europa está ahora mismo con un euro subiendo, un euro fortaleciéndose y las bolsas europeas subiendo fuerte también, todo hay que decirlo, porque están celebrando el que Europa, como se enfrenta a la mayor crisis de su historia, como Unión Europea, pues claro, a grandes problemas, grandes soluciones. Vamos a fabricar billetes y a regalarlos por todas partes. Un plan de la Comisión Europea para emitir grandes cantidades de bonos comunes de la Unión Europea bajo un fondo de recuperación de coronavirus potencialmente marcan el primer paso hacia la zona euro que finalmente obtenga un activo de refugio seguro en toda la región, dijeron los inversores. Y fíjate que dice, si los gobiernos miembros aprueban el plan, la Unión Europea tomará prestados, es decir, va a emitir bonos en los mercados internacionales, 750.000 millones en los mercados para financiar el fondo. Un aumento de casi 15 veces de su capital, de deuda, de bonos y convirtiéndolo en el principal prestatario supranacional de la región. Es decir, va a aplastar la deuda emitida por los Estados europeos. Ya no habrá las subastas de deuda españolas, que existirán, pero serán insignificantes. Tampoco las italianas. Tampoco estaremos preocupados a qué tasa de interés colocamos el bono. ¿Para qué va a querer España financiarse mediante sus bonos españoles si puede hacerlo mediante los bonos europeos? Todo el dinero vendrá de Europa directamente, ¿vale? Entonces,
La falta de un verdadero activo de referencia ha abolido el papel del euro como moneda de reserva. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a hablar en cristiano. Pues que si no hay un aval claro, ¿cuál es el aval? ¿La industria alemana? ¿Cuál es el aval? ¿La economía francesa? El aval no puede ser el sector financiero italiano. El aval no puede ser la industria española, que está un día inexistente prácticamente. No puede ser tampoco el PIB de España con un turismo bloqueado. Entonces, ¿cuál es el aval realmente de la deuda? Vamos a emitir deuda, sí, pero ¿qué garantías tienes? ¿No? Entonces, lo que nos están diciendo aquí es que si la garantía es únicamente la industria alemana, pues cuidado, ¿no? Porque entonces dices, bueno, entonces todo el peso va a recaer sobre la industria alemana. Seguro que va a haber cláusulas para aburrir, ¿eh? Os lo digo. Cláusulas para aburrir. Ese dinero no lo van a soltar los alemanes así como así. Entonces, claro, decía, la falta de un verdadero activo de referencia ha abolido el papel del euro como moneda de reserva. ¿Esto qué quiere decir? Que ha habido una fuga de capital, no ahora, precisamente esta última semana ha subido el euro por esto mismo. Pero en términos generales, el euro ha perdido, y eso sí es cierto, buscadlo, la evolución del euro, por ejemplo, como moneda de reserva, ha caído desde su origen, lejos de haber aumentado, porque ya tiene más años, es más solvente, es más sólida, no, ha caído. Se cree menos en el euro hoy que hace 10 años. ¿Por qué? Porque realmente piensan eso, que no hay garantías de que Europa se vaya a mantener unida en un futuro. A día de hoy, tal como se ve el tema, con Holanda, Alemania por un lado, Francia, España, Italia por otro, con Portugal, hay cada vez más conflicto, Reino Unido se ha ido. Ha acentuado las variadas fortunas de los Estados miembros en tiempos de crisis. La deuda del Fondo de Recuperación por sí sola no podrá competir con el actual suministro de referencia de renta fija de la región. El mercado de bonos de Alemania en billones de euros. Es decir, Alemania seguirá siendo el principal mercado. Y de hecho ese va a ser un problema. ¿Por qué? Porque ya os lo anuncio. ¿Quién va a invertir en el bono europeo si puede invertir en el bono alemán? Si lo único que respalda el bono europeo es Alemania o Francia, preferirás invertir en el bono alemán o en el francés. ¿Me seguís? Tiene lógica, ¿verdad? Entonces, lo primero que podemos vaticinar o profetizar desde aquí, desde este espacio, desde el rincón del trader, si lo sigues cada semana, ¿qué te juegas? A que una vez más vamos a acertar con esto. Las subastas de 750.000 millones de necesidades financieras se quedarán cortas, es decir, no se acudirá a la subasta. Veréis que tendrán que cobrar un tipo de interés más alto para poder cubrir el saldo. Y dice, el mercado de bonos de Alemania millones de euros, pero podría formarse la base de un programa de emisión que eventualmente podría hacerlo. Bien, vale. Tanto Alemania como la Unión Europea tienen calificación AAA, o sea, son de buena calificación crediticia. La calificación crediticia más alta. El fondo podría convertirse en permanente. La pregunta del millón sería, ¿cuál sería la calificación crediticia de un bono europeo cuyo principal respaldo es Alemania, quizá Francia, pero si hay problemas económicos en España, en Italia o en otros países, Portugal, Grecia, Irlanda, como en el pasado, incluso Francia, que tiene problemas financieros o déficit bastante graves o considerables, entonces, ¿cuál va a ser la calificación crediticia de ese bono? ¿Me seguís? Va a ser AAA un bono que tenga esas características, porque se la están jugando a que el bono europeo realmente refleje en el mercado internacional lo que a día de hoy no refleja. A día de hoy están maquillados los bonos de España y de Italia porque como los compra el BCE puede mantener las primas de riesgo bajas. ¿A que sí? Pero si ese, en vez del BCE, lo comprase el inversor extranjero, que es para lo que lo ha creado la Unión Europea, para emitir bonos en el extranjero. ¿Y quién va a invertir ahí, por Dios? Tantísimo dinero. ¿Los chinos? ¿Los japoneses? ¿Los americanos? Pues si tuviese que jugármela, os digo que son los chinos. Y por eso Merkel ha dicho que va a seguir la agenda Europa con China como si nada. Porque a los que les sobra dinero ahora mismo son a los chinos. Y claro, si eso ocurre, prepararos porque el producto industrial europeo no lo va a comprar a Estados Unidos. Ya amenazó hace 2 años a Juncker, Donald Trump, con que o compraban producto americano o dejarían de comprar coches alemanes. Hay un alto déficit comercial con Estados Unidos, luego la guerra comercial irá sí o sí contra Europa en ese contexto. Fíjate cómo podemos enlazar una cosa con otra, ¿eh? Todo son noticias que se me van cruzando en la cabeza, pero todo tiene sentido. Le ponemos las piezas al puzzle en orden y se ve la foto completa. Dice el artículo, la prima de riesgo sería muy baja para este bono. Esto realmente ayudaría a formar esta base de un activo seguro más grande que el Bund. Sí, claro, te lo crees tú, van a seguir comprando Bund, ya verás, lo vaticino. El Bund en la zona euro. Dijo Ludovic Subran, economista jefe del Allianz en Múnich.
La propuesta del fondo también sugiere una emisión única de deuda con vencimiento a 2028 y 2058, aunque un verdadero punto de referencia de refugio seguro debería ser parte de un programa de emisión continua a través de varios vencimientos. El fondo de recuperación significaría que estados como Italia, que recibían 82.000 millones de subvenciones y 91.000 millones de préstamos, probablemente emitirán menos de sus propios bonos gubernamentales de mayor costo. Lo que hemos dicho hace un momento, ¿para qué voy a emitir yo bonos? Soy España, por ejemplo, ¿para qué voy a emitir bonos de deuda españoles al 4% si es que los sueltan? Porque los tiene intervenidos el BCE, si los suelta al 4%. Ojo, antes de intervenirlo estaban al 7 y pico, terrorífico. Vale, ¿para qué voy a colocar deuda al 7 y pico? Para eso la cojo por el bono europeo. O no, que cotiza menos, pero claro, no van a dejar tocarlo. Es decir, la hucha, no la toques, la hucha. Que tú estás en dificultades financieras, tú no toques la hucha que la contaminas. La gestiona el que tiene pasta y luego te pasa a ti las sobras, que es lo que va a ocurrir. Alemania va a ser la que gestione las emisiones de deuda de Europa. En su lugar serían reemplazados por préstamos de bajo costo de la Unión Europea, un mecanismo que podría basarse en la emisión de la Unión Europea en futuras crisis. Eso es todo, amigos. Vamos a mirar gráficos. Por cierto, abro chat ahora sí para que me hagáis preguntas, que sé que muchos de los que seguís esto pues os gustan estos temas. Preguntas que queráis hacer sobre